Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a seguir desarrollando lo que es la temática acerca de lo que representan las sociedades precolombinas, ¿sí? Directamente como su nombre lo especifica, cuando nosotros hablamos de sociedades precolombinas, estamos entendiendo y caracterizándonos lógicamente de estas sociedades que se ubicaron antes de la llegada de la colonización. Habíamos venido las clases pasadas comprendiendo lo que es, por ejemplo, las sociedades precolombinas en el ámbito de la matemática. También habíamos comprendido lo que son las sociedades precolombinas en el área de la astronomía. Y dentro de la presente clase es fundamental que estudiemos a las sociedades precolombinas dentro de lo que es el área de la medicina. Siempre yo les voy a instar a ustedes a que tomen en cuenta que todas estas sociedades, pese a que la historia se ha encargado de quizás quitarles algún tipo de importancia o de quitarles algún tipo de referencia importante, todas y cada una de estas civilizaciones tienen como tal un referente importante dentro de todos y cada uno de los espacios con los cuales nosotros nos desenvolvemos, dentro de todos y cada uno de los espacios con los cuales nosotros lógicamente tenemos algún tipo de referencia, ¿sí? Directamente entendemos que estas civilizaciones tienen vastos conocimientos o tuvieron pues vastos conocimientos en lo que son em, avances en la matemática, astronomía, en la sociología, en la medicina, incluso en la política, en los estratos también sociales,
no solamente dentro de lo que nosotros estudiamos constantemente, sino también a su vez dentro de lo que nosotros tenemos como referente. Existen muchas estructuras que nosotros tomamos en cuenta para poder comprender cuáles son las características importantes que de una o de otra manera tomamos en cuenta para poder entender el desarrollo de estas civilizaciones, para poder entender el avance y la prosperidad que tienen cada una de ellas. Es así que de esta manera y de acuerdo al proceso que nosotros hemos venido desarrollando, en la presente clase nosotros vamos a entender, por ejemplo, cómo se desarrollaron estas civilizaciones dentro del ámbito de la medicina. Nos dice que si bien cada civilización prehispánica, o podemos entenderle precolombina, tuvo sus aspectos característicos propios, no menos es cierto que compartían rasgos comunes entre sí. Aunque nosotros estemos hablando de civilizaciones precolombinas, a veces llegamos a creer o llegamos a entender que estas sociedades y estas civilizaciones tenían características comunes de entre sí, cuando en realidad no es así. Por eso es que nosotros estudiamos a tres civilizaciones fundamentales, importantes, dentro de lo que entendemos como sociedades precolombinas, que son mayas, que son aztecas y que son incas. En caso de que fuesen semejantes, en caso de que cada una de ellas tuvieran las mismas características o tuviesen las mismas iniciativas, podemos entender que quizás estudiásemos solamente una de ellas, cuando en realidad no. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tuvo un referente importante, porque cada una de ellas tuvo como tal una característica que aportar a la realidad con la cual nosotros nos estamos desenvolviendo, la realidad con la cual nosotros nos estamos, lógicamente, desenvolviendo enfocada al beneficio, enfocada al desarrollo, enfocada a la prosperidad, a la producción y mejoramiento de la realidad. En este sentido, lo que nosotros también comprendemos, de acuerdo a ello, es que evidencia de todos estos avances que nosotros hemos venido estudiando también es la medicina. En las civilizaciones indígenas, las enfermedades nos dicen que eran asociadas al ámbito religioso, ya que eran consideradas un castigo por las faltas cometidas. Todo lo que nosotros consideramos y de cierta manera entendemos de las sociedades precolombinas es que lógicamente se caracterizan y se enfocan por tener como tal una estructura encaminada a lo que entendemos directamente como parte de la religión. Ellos tenían una religión politeísta, que quiere decir una religión basada en adoración a varios dioses. Esta religión politeísta, lógicamente, también estaba encaminada a estos dioses que son como tal la tierra, los astros, todos estos elementos que les brindaban algún tipo de beneficio y de los cuales ellos podían obtener, lógicamente, réditos, sean dentro del ámbito de la medicina, sean dentro del ámbito de la alimentación y de todos estos referentes importantes con los cuales ellos tenían contacto. De igual manera, nos dice que en este sentido, la medicina fuese considerada una actividad practicada por los sacerdotes o chamanes, quienes ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses para que estos devolvieran el don de la salud al enfermo, ¿sí? Nosotros entendemos que lógicamente como tal dentro de esta época no estamos hablando de profesiones, no estamos hablando de oficios, sino que lógicamente nos encontramos con personas que practicaban este tipo de actividades. Nos encontramos con personas que lógicamente desarrollaban como tal cierto tipo de referentes que de una o de otra manera se encontraban evidenciados dentro de la realidad o dentro del contexto que ellos estaban desarrollando. En este sentido, como no hablamos de médicos, no hablamos de personas especificadas en una enfermedad como tal, ¿qué es lo que se hacía? Pues lógicamente se tenían los famosos chamanes y que muchas de estas actividades se siguen desarrollando en la actualidad. Hay muchas personas que todavía siguen, por ejemplo, desarrollando la medicina ancestral, como las limpias, como tal, quizás la lectura de cartas a veces también que viene de la mano con lo que son también estas limpias, la eliminación de energías negativas y que todo esto tiene que ver con un tipo de medicina ancestral.
¿Por qué le conocemos como medicina ancestral? Porque lógicamente en esta época no existían medicamentos, en esta época no existían como tal algún tipo de herramientas o quizás artefactos o instrumentos que le permitan al ser humano erradicar algún tipo de enfermedad. Y tampoco existía como tal un conocimiento que le diga al ser humano por qué tenía algún tipo de dolencia, sino que directamente todo se le daba un conocimiento o a su vez también un origen de forma religiosa, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con los dolores o los malestares o los males que le venían tanto a un ser, un hombre, como a una sociedad, lógicamente venían de la mano de lo que entendemos como tal, como un castigo divino. Por otro lado, también nos dice que emplearon medicamentos de origen mineral, animal, pero sobre todo también vegetal. Tuvieron un conocimiento extraordinario de las plantas y sus propiedades, tanto curativas, que emplearon en pomadas, pócimas y cataplasmas, así como también buches. ¿Qué quiere decir? Que fueron todas y cada una de estas herramientas y a su vez instrumentos que utilizaron con la finalidad de poder obtener un beneficio de la naturaleza. Como les digo, no tenía un conocimiento vasto en la medicina especializada, en una medicina quizás también actualizada, como nosotros lo tenemos en la actualidad, pero de cierta manera sí podían obtener beneficios de la tierra y también de sus instrumentos, lógicamente caracterizado por un enfoque diferente relacionado con la naturaleza, relacionado con el entorno, relacionado con los beneficios que cada uno de estos espacios importantes le podían, lógicamente, beneficiar. Es así que nosotros empezamos a estudiar lo que es, por ejemplo, la medicina de los mayas. Tal y cual, vamos a ir en el mismo orden. Cuando estudiábamos la matemática, íbamos viendo la matemática de los mayas, la matemática de los incas y la matemática de los aztecas. Cuando estudiábamos el conocimiento de la astronomía, estudiábamos astronomía maya, astronomía inca y astronomía azteca. Asimismo, lo vamos a hacer dentro del ámbito de la medicina. Vamos a ir estudiando lo que es la medicina maya, la medicina inca y la medicina azteca. Es la parte ya lógicamente final que podemos nosotros entender del estudio de las sociedades precolombinas, porque todas y cada una de ellas nos dejan como tal un legado, nos dejan como tal un conocimiento vasto dentro de lo que nosotros podemos entender como realidad y lógicamente como conocimiento del contexto actual. Entonces, vamos, por favor, a ver el siguiente video que nos habla sobre la medicina de los mayas. Vamos a tomar atención, por favor. Yate malo kushta kichkelayum. Kin sholkat kin mati tachkichkelayum. Entre la inmensidad de la selva levantaron grandes ciudades, crearon sus propias leyes, sentaron su organización política. Estudiaron los astros, destacaron en las matemáticas, sobresalieron de tal forma en la medicina que hoy en día sus secretos siguen vigentes. Es una herencia ancestral, tanto como las plantas y los animales y las semillas y las cortezas son parte esencial para la medicina tradicional. Se dice que a mediados del siglo pasado en Yucatán existían alrededor de 1500 plantas medicinales. Hoy si acaso, sobreviven unas 200. Se debe a que, pues, desgraciadamente, el hombre, como somos nosotros, somos los depredadores y usamos las herbicidas, insecticidas, que va afectando a nuestro medio ambiente, en el cual extinguimos realmente algunas plantas sin conocer si valen o no valen. A eso se le suma la tala clandestina, las quemas agrícolas, los incendios forestales. Por fortuna existen lugares que se ocupan por rescatar y reproducir algunas de esas plantas. Hay para curar desde dolores estomacales, colon irritado, colesterol, salpullido, hasta para controlar el peso, entre otros males.
Para la medicina científica, ese tipo de curas son pura charlatanería. Sin embargo, muchas son elaboradas con la combinación de plantas y algunos químicos. Y aunque muchos prefieren acudir al doctor, en las zonas rurales, médicos como Don Edgar son más concurridos. Lo que es la cebollita se lava bien y se le pone agua en agua caliente. Se hace un tipo de té y se toma, es para la tos. Amar y respetar a la naturaleza son algunas de las recomendaciones de quienes aprecian a la Madre Tierra. Armando Yrigoyen, Héctor Moreno, Azteca Noticias. Entendemos entonces ya más o menos una estructura como tal de una de las medicinas mayas. Como tal, nosotros no podemos tener un conocimiento 100% centrado y un conocimiento quizás 100% estructurado de lo que utilizaban dentro de toda la época, de lo que utilizaban dentro de todas y cada una de estas estructuras con las cuales nosotros tenemos un contacto actualmente directo, pero lógicamente se siguen estudiando muchas de ellas, incluso dentro de nuestra concepción, dentro de nuestra realidad, nosotros seguimos estudiando y seguimos teniendo como tal contacto con algunas de estas características importantes. Por ejemplo, dentro de la medicina maya, nos dice que los mayas llegaron a tener una clasificación de las enfermedades de acuerdo a sus causas y síntomas podían prevenirlas. E incluso podían prevenirlas. También saturaban heridas y trataban fracturas, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que lógicamente nosotros podíamos tener como tal un contacto directamente estructurado con una medicina maya diferente, ¿sí? Con una medicina maya quizás estructurada a un enfoque y a una situación en un enfoque diferente. Para ello, vamos de igual manera a tener como tal el siguiente video que nos explica también sobre otro de los elementos sobre lo que es la medicina maya. Vamos a ver, por favor. Singwatama, tir, sokam sa takyop, sokam pataksol takha, skatama, surku kunak la kayes. Kiep o ship kayes, menim taksha como 50 o 60 clases wa kayes intikom. Chau janimre, wa junkin ko chawche arwar limón. El limón kukunak 270 yabil. Churrak yabil, arrewere كوتيخو كوت كوبنو واري كي كبير لخلق تغات كوبر رشخات جركيك سوتشي كوبر رشخات جركيك شاكو تشخو كريزاغ بيلي قنا كريزاغ بيلي تيل كوبن سقتلك كيك لكو كونندو قياس شاس قياس لا ايو كقتيغو قيب تشيرو تقلا ل ريتش يصير خبيث كيميكو ريش تقتبل سيخ
o resta empresarios, entonces, entonces mujer con lapta yes, ube alba, acá, cuan kupan kotot, kupan kola kagap, kakoche, y kukunag la kapash kachi, kukunag hayot chakapalaj, es la árnica de árbol, árnica. Árnica, igual, cuan que cogle, le machtak mosir también, árnica, arribar, que ptajun kakap o que ptajun kakan, que chas que bien mer que coge un lamche, y haré que coge. Chakran, pues siempre que un ajo ya pip, taja, soy una kun, pues que un ajo ya pip, taja, clav, y tan como ya bil que son bochco, y también que shipshik. Y también, pues, ves cursos hat, una chica que shipshik, que con shik, pues, fueron el tajlar que con ajo, sin más que con shik, y sin chap, pues, taja, yes, ven solo yes. Natural, quien cojo, pues, quien coge, pues, quien coge yes, quien coge sahmor, quien coge lesik, quien coge sam y quien coge limón. Pues, en el tajlar, quien cojo, pues, también, pues, ya es que tamás le una pues que pete que es kilo. Ya viste, conocer le doctor me dijo que encuentra pues aquí se subina que como que chlar que está sanidad pública, está hospitales, que camos que cual porque la joya bisla que está amtra le mosip. Jesús está la joya bisla que cojo que chapra la o cojo que chapro pues. Entonces haré pues en el momento pues que pan le ya bien coge suero, coge inyecciones y le ya bil que está la piel boch, pues muy delicado pues y se hace la inyección que cambia mal. Entonces le unas kilochi cuya resulta pues entonces sí que pedí pues que sí le con más cosas matatas no que jorric cosas que es mal muchos hinchas pues que voy como un consulta que luego que sí ya boch que le una cosa bien pues Chila que volví para les como le que pues es la consulta que me que otra cosa es coche pues en vez que cojo en coche en pues cortar aquí cantela pues y también pues que mal tajla le que escolir que petek y ya porque kilo o ya rutilar pues ya rutilar le que que solo yes. Bien, entonces más o menos nosotros ya hemos entendido cómo se estructuraba como tal la medicina maya. Tanto los mayas, los incas y los aztecas tenían un tipo de medicina parecida, un tipo de medicina el cual se estructuraba lógicamente mediante la parte ancestral, mediante la parte enfocada al ámbito más de la naturaleza. De igual manera nos dice que, por ejemplo, para la cultura maya, la enfermedad era un desequilibrio corporal, consecuencia de un mal comportamiento, o a su vez también podía considerarse como un signo de una fatalidad que vendría sobre la comunidad, por lo que procurar la salud o a su vez también el equilibrio del enfermo era un preparado de plantas, oraciones y confesiones también públicas, ofrendas, sacrificios, baños, purificación y consumo de psicotrópicos que hacían entrar al enfermo y a su vez también al chamán en un trance místico. Lógicamente nosotros sabemos que para la época en la cual nosotros estamos estudiando y para la época en la cual nosotros nos estamos enfocando, todos y cada uno de los elementos que nosotros tenemos contacto no tienen como tal un referente o una significación diferente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que directamente cada uno de estos elementos tenía como tal un referente natural.
Por ejemplo, nosotros podemos entender que si es que entraban a un trance místico, podemos quizás hablar de que estaban obteniendo no enfermedades como tal, plantas psicotrópicas, plantas que les permitían quizás alucinar. Se decía que a todos y cada uno de estos chamanes del elemento de estar utilizando plantas psicotrópicas les permitían entender qué enfermedades tenían como tal las personas. Por otro lado, lógicamente, como entraban en este trance, se decía que en este trance el chamán podía llegar a curar las enfermedades que tenían las personas. De igual manera, nos dice que existen documentos que recogen que la sabiduría maya sobre la medicina. Las principales son el ritual de los bacabaes, que revela un gran conocimiento de la botánica y los códices de Dresde y Madrid. Lógicamente, como tal, la medicina maya tenía que ver directamente con el conocimiento ancestral, con el conocimiento de la naturaleza, con el conocimiento de estos elementos y de, lógicamente, estas estructuras que les permitían tener un acercamiento a algo más allá. Recordemos que estamos hablando de una sociedad mística, de una sociedad que estaba estructurada como una religión politeísta, como una religión estructurada en el referente, como una religión en el referente quizás de la adoración a montañas, de la adoración a los astros, a la naturaleza. Más allá de eso, no. Pero entonces, en este sentido, lo que nosotros podemos entender es que lógicamente todo su contexto, toda su realidad y todas sus estructuras estaban directamente caracterizadas a un enfoque diferente. Dentro de lo que es la sociedad de los incas, nosotros tenemos también lo que es la medicina del Tahuantinsuyo y también las plantas medicinales. Nos dice que también dentro de los incas estudiábamos a los que son los chamanes. Los chamanes incas nos dice que utilizaban hierbas, minerales, animales vivos y disecados, con la finalidad de realizar oraciones y canciones para sanar a los enfermos. ¿Por qué es que se realizaban como tal todo este tipo de rituales? Es con la finalidad de poder entender que lógicamente los dioses, sean los astros, sea de la naturaleza, no estén enojados como tal con la persona. Entonces, ¿qué es lo que se refería o qué es lo que se buscaba? Lógicamente que los dioses los perdonen. ¿Mediante qué? Mediante sacrificios. Y eso es lo que se utilizaba dentro de estas civilizaciones. De igual manera nos dice que practicaban cirugías, perforaban el cráneo para extraer las causas del mal de los espíritus. Para este tipo de intervenciones usaban la coca o alguna otra planta que quizás llegaba a adormecerlos al paciente, como analgésico local. De igual manera, existían varios tipos de medicamentos. El Mayo, que lógicamente se especializaba en plantas, que era el Sancoyoc, que curaba a base de poderes mágicos. De igual manera, el Sircac se dedicaba a curar fracturas. El Maxa ofrecía sacrificios. El Sayak curaba mediante el uso de granos de maíz. Y gran parte de las enfermedades conocidas hoy también fueron clasificadas por los incas y que tenían un tratamiento por cada uno de ellos. Si ustedes pueden identificar dentro de la civilización o dentro de la cultura inca, se le daba como tal un nombre, lógicamente, a cada uno de los elementos de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya podemos entender como tal un indicio de quizás algún tipo de especialidad. Cuando un doctor en nuestra actualidad es especialista en el estómago, es especialista en la cabeza, es especialista no sé, en los oídos, en las piernas, en lo que sea, cada uno de ellos tiene un nombre en específico. ¿Qué es lo que nos permite entender que lógicamente entonces dentro de esta época también cada una de las personas tenía como tal una especialidad? Cada uno de los chamanes, porque los chamanes eran los llamados a la curación, los chamanes eran los llamados a la parte estructural de la medicina, tenían como tal un enfoque importante dentro del desarrollo y dentro de, lógicamente, la producción de cada uno de los referentes importantes de la realidad de la medicina inca, ¿sí? De igual manera, la medicina inca también utilizó lo que son plantas medicinales. Nos dice que en el imperio inca
En especial en lo que nosotros conocemos como la región andina, se descubrieron lo que son las propiedades curativas de muchas hierbas, en especial lo que es la hoja de coca, que además de revertir los malestares causados por la altura, era utilizado en las danzas ceremoniales de los chamanes. De igual manera, también muchas otras siguen siendo usadas en nuestros días, como la hoja de coca, la maca, que es un revitalizante, uña de gato, que es un anticancerígeno, y la quinoa, alimento nutritivo con propiedades diuréticas, expectorantes y refrescantes. Muchas de las medicinas ancestrales o quizás muchos de los elementos ancestrales siguen siendo utilizados en nuestra realidad y siguen siendo utilizados en nuestro contexto con la finalidad de poderle dar solución a alguna problemática o quizás en algún momento a alguna dolencia con la cual las sociedades y las civilizaciones están teniendo algún tipo de contacto directo, ¿sí? Nuevamente para ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la medicina de los incas. Vamos a ver, por favor. Los incas practicaron una medicina tradicional basada en plantas medicinales y rituales relacionados con la espiritualidad y la energía. La medicina inca trató principalmente los síntomas de las enfermedades, indagó los aspectos físicos del paciente y se interesaron por el aspecto psicológico. Los incas desarrollaron una cultura preventiva a base de alimentos saludables, purgas y rituales religiosos que, según su concepción, evitaban las enfermedades. Realizaron cirugías complejas como las trepanaciones craneanas. Los instrumentos quirúrgicos fueron la vilcachina, que se utilizó para realizar extirpaciones, y el tumi para abrir los cráneos. Las principales medicinas fueron las plantas y diversos productos naturales. Una de ellas fue la sagrada hoja de coca de los incas. Lograron tratar distintas enfermedades como trastornos respiratorios, enfermedades del sistema inmunológico, gastrointestinales, problemas oculares y heridas y hemorragias por heridas de guerra. Las enfermedades más comunes a tratar fueron acromegalia, la enfermedad de Barlow, la enfermedad de Carrión, la ceguera, la lepra, la leishmaniasis, la blastomicosis, el lupus, entre otras. Según la cosmovisión inca, las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que incluían rituales para ahuyentar el mal y la enfermedad. Consistían en danzas con gritos acompañados de frotaciones. Para aliviar el dolor, los médicos incas utilizaban la hoja de coca. Asombrosamente, los incas pudieron llevar a cabo las transfusiones de sangre y pequeñas amputaciones hasta complicadas cirugías de cerebro. La medicina en el imperio de los incas la ejercían los médicos ichuris, una especie de sacerdotes que curaban enfermos con hierbas y productos naturales. Presidían ceremonias de sanación. Los médicos comascas, curanderos, eran encargados de los pobladores comunes. Los médicos amaucas eran encargados de la nobleza inca. Existían varios tipos de médicos según su especialidad. El Huatuc se encargaba de diagnosticar la enfermedad y examinar el estilo de vida del paciente. El Hompek, chamán, que curaba a los pacientes con hierbas y minerales en ceremonias religiosas y místicas. El Paco curaba el alma. Según la cosmovisión inca, el corazón albergaba el alma. El Sankoyoc, sacerdote cirujano, se ocupaba de sanar las extremidades rotas, el acceso y de los dientes. El Hampicamayoc era el químico del estado inca y el encargado del cuidado de los recursos médicos. El Coyagua suministraba las plantas medicinales, amuletos y talismanes. La medicina inca descartó sus orígenes en las plantas medicinales con remedios preparados generalmente a base de hierbas con propiedades curativas específicas. Algunas de las hojas y granos utilizados por los incas en su medicina son hoja de coca, moaca, uña de gato, ortiga, chancapiedra, sangre de drago, ercapurí, quinoa, paico y achiote. Cuando el emperador inca estaba enfermo, era tratado por un médico curandero propio de la élite gobernadora. Además, se realizaban rituales de purificación en el templo del Curicancha, Templo del Sol. Los incas realizaban las trepanaciones craneanas. En el Perú, la trepanación craneana, agujerado del cerebro, fue llevada a cabo desde el año 1000. Los incas realizaban esta operación a personas que sufrían de heridas de guerra, problemas de epilepsia
migraña o alguna dolencia de origen cerebral. Los incas aprendieron a curar sus enfermedades mediante plantas naturales. Hoy, muchos de los pobladores andinos saben curar sus enfermedades y malestares por medio de esta medicina tradicional, herencia de los incas. En Cusco y Machu Picchu todavía se puede comprar hierbas y plantas que utilizaron los incas en su medicina. Bien, chicos, entonces de manera final vamos a entender cómo también se desarrolló lo que es la medicina en los aztecas. La medicina azteca, según testimonios de cronistas de la época de la conquista como Fray Bernardino, los habitantes de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, gozaban de una buena salud y llegaban a viejos sin haber padecido enfermedades graves, entre otras razones, por la sabiduría y habilidad de sus médicos. Para los pueblos aztecas, la magia, religión y medicina estaban íntimamente ligadas, ya que tenían una visión holística del mundo de la vida. Las enfermedades eran causadas por el desequilibrio de la fuerza vital, ¿sí? De igual manera nos dice que cuando se transgredía una norma social, lo cual era castigado por los dioses, quienes curaban a través de médicos y chamanes, quizás en algún momento podía considerarse como tal una enfermedad. Es a lo cual nosotros tenemos como tal un referente estructurado y un referente caracterizado directamente de las características o de los elementos benefactores que la medicina les daba. Siempre la religión, la misticidad y la salud estaban íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque como tal no se tenía un avance científico del cual nosotros podemos hablar en la actualidad. Actualmente nosotros decimos, si es que me duele algo, voy, me hago un examen y quizás el examen me explica qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, que por qué me está doliendo tal o cual situación. En esta época no sucedía lo mismo, por lo cual a las dolencias se les daba como tal una finalidad mística. Por otro lado, ¿por qué se dice incluso en nuestra actualidad todavía existe la concepción de que, por ejemplo, las personas que son adultas, las personas que ya tienen algún grado alto de años, tienen una salud más fuerte o quizás alcanzan más años que las generaciones actuales? Es porque lógicamente decimos la alimentación, el tipo de vida, la estructura pueden ser también elementos que nosotros tomamos en cuenta para la diferenciación de las realidades, para la diferenciación de las estructuras con las cuales nosotros nos encontramos. Las sociedades cambian, las sociedades evolucionan, las sociedades se transforman y de acuerdo a ello también nosotros encontramos cambios y transformaciones. De igual manera nos dice que dentro de los aztecas también se habla de lo que fueron distintos especialistas. Los aztecas llegaron a distinguir dos tipos de médicos, los titl, que entre los que se encontraban cirujanos, traumatólogos, pediatras y otros tantos de especialidades, que estos basaban sus conocimientos en la observación y el estudio de las propiedades de las plantas. Por otro lado, también estaban los chamanes hechiceros o nahualis, quienes empleaban la magia, las plantas y los alucinógenos. Básicamente nosotros podemos entender que los aztecas como tal ya crearon una diferenciación. Los que eran un poco más realistas o quizás los médicos que eran un poco más estructurados al entorno y al contexto actual, y también los otros que se encargaban de curar mediante la magia, de curar mediante las concepciones, las vibras, las energías, que incluso como yo les decía al inicio, esto sigue siendo parte de nuestra realidad actual, en el cual nosotros podemos ver cómo también las estructuras de nuestra sociedad y de nuestra civilización son bastante diferenciables, son bastante también contradictorias, en el cual podemos entender cómo una persona puede curarse con pastillas y se siente bien, como también otra persona las pastillas no le hacen nada, pero quizás con una medicina natural se siente mejor, con una limpia, con alguna visita a un chamán se puede sentir mejor. Todo depende también de la característica que la sociedad tenga, todo depende de la estructura con la cual las civilizaciones se encuentran, con el cual el contexto como tal está directamente enfocado y lógicamente con el cual nosotros podemos tener algún tipo de contacto directo.
Existen muchas formas de comprender la realidad, existen muchas formas en las cuales nosotros también actuamos